Hola, muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a una tarde, noche más, un domingo más. Domingo un poco especial, Semana Santa, domingo, nunca sé cuáles son las fechas estas, domingo de Pascua, domingo de Ramos, no, este de Ramos creo que fue antes, no sé muy bien cómo va esto. Pero bueno, quería estar aquí porque luego al final se me acumula la tarea y dejo un montón de libros sin analizar, sin comentaros. Entonces, por eso que he decidido hacer este directo para hablar de las 5 lecturas que más me han gustado en el mes de marzo, finales de febrero y la mayoría de marzo. Luego ya tengo algunas para el que viene, que luego comentaré alguna. Pero son 5 lecturas, como suele ser aquí en el canal bastante común, que es coger y hacer las lecturas lo más variadas posible. Entonces, traigo primero un ensayo, luego una de terror, que ya te explicaré un poquito qué tipo de terror es, una de fantasía, una de afrofuturismo, o es complicado también de... Lo más fácil es describirla como afrofuturismo, porque el afrofuturismo corresponde a un montón de géneros diferentes, y entonces yo creo que el que más encaja sería afrofuturismo, pero sería una distopía con mezcla de magia, entonces una ciencia ficción, fantasía, una mezcla así. Y por último, una ciencia ficción muy de andar por casa, muy costumbrista, que de algunas ya he hablado presentándolas, de otras ya he hablado en otros canales también, el canal de Literal, por ejemplo, cuando presenté el libro. Pero bueno, quería dejar aquí la presentación de los 5 libros, mi opinión corresponde a estos 5 libros, para que tengáis un poco idea de qué van y pues si os apetece cogerlo. ¿Vale? A ver un poco. Y empiezo. El primer libro que he traído aquí es este. Editoras de lo extraño. Es un libro que no es especialmente gordito, un libro que se lee muy rápido, pero que es muy, muy, muy interesante. Os comento un poco de lo que es, aunque hace un mes estuvieron aquí presentando el libro para abrir las jornadas de Mujeres detrás de los libros, sus dos autores, Amparo Montejanos y José Montejanos. Pero os comento un poco por encima, por si lo perdisteis. Comentar también que está en el canal de YouTube, también está todavía en el canal de Twitch, por si queréis echar un vistazo a la entrevista, que fue muy interesante y muy, muy divertida. ¿De qué va Editores de lo extraño? Editores de lo extraño es un ensayo que rinde homenaje, merecidísimo homenaje, a mujeres editoras, aunque no solamente han trabajado de editoras, pero el hilo que les une sería ser editoras en algún momento de su vida, que han marcado una época y han marcado mucho más de lo que nos imaginamos el género extraño, el weird, pero no solo el weird, también hablamos de ciencia ficción, también hablamos de fantasía, de ciencia ficción. Eh, son eso, son mujeres que tuvieron mucho peso en su momento y que, curiosidades de la vida, se han olvidado. Entonces, aquí sus autores hacen un trabajo maravilloso porque nos traen a hoy en día esas editoras, esas grandes editoras, pero no solamente la traen como un texto académico, vamos a decir, un texto, un ensayo, que mucha gente suele dar miedo entrar en los ensayos, o porque a ver qué me voy a encontrar, a ver si va a ser muy académico, a ver si va a ser muy aburrido. Este sería todo lo contrario. Esto es muy ameno, muy divertido y además han sido muy inteligentes porque han plagado el ensayo de anécdotas, de nombres, de escritores, que a todo el mundo nos suenan y que hace que nos sea mucho más cercano todo este mundo, pese a que, por desgracia, muchas de ellas hemos olvidado. Tiene dos, dentro de lo que va narrando de manera más o menos cronológica, desde el siglo XIX, vamos a decir, hasta casi hoy en día, eh, tiene como dos.
hilos de los que tira para que la lectura sea todavía más amena. El primero de los hilos es aquel en el que nos habla de una de las mayores pasiones de los autores, que sería Lovecraft. Pero habla primero de Lovecraft como autor, como escritor, como ese autor que publicaba en estas revistas Ware, en estas revistas de fantasía, en estas revistas que se habla también pues, de lo poco que se pagaba, si es que se pagaba, ese tipo de cosas, los comentarios que el propio autor hacía pues, a través de cartas, a través de... Y por otro lado, otro personaje muy importante para el género, que sería Isaac Asimov. Lo gracioso, y eso es lo que se lo comenté en la presentación que hicimos aquí en el canal, lo gracioso de esto es que tanto Asimov como Lovecraft es muy sabido que la relación con las mujeres no era especialmente, vamos a decir, idílica. Lovecraft se ha dicho muchas veces que es muy misógino, que su manera de escribir justo narraba a las mujeres como si fueran simplemente prácticamente inexistentes, el protagonismo siempre es en los hombres y en el caso de Asimov ya se comenta por encima algunos temas, pues que de cierta relación complicada con mujeres, sobre todo esa mano que se le iba y ese tipo de cosas tan asquerosas y desagradables, pero que parecía que en aquella época, pues como que si eres una persona de peso, y por desgracia, hoy en día mucha gente sigue pensando lo mismo, si eres una persona de renombre, de peso, pues tienes un poder sobre los demás y puedes hacer lo que quieras. Pero citando estos comentarios, lo que hacen es utilizar esos dos hilos personales, primero sobre todo Lovecraft, aunque Lovecraft es verdad que está a lo largo de toda la novela, porque empezamos con el Lovecraft escritor, el Lovecraft autor, el Lovecraft que va publicando como puede en revistas y sus reacciones, a una vez que muere, los derechos de autor de Lovecraft cómo van, de cómo esos derechos de autor han ido marcando el devenir de muchísima gente, de cómo ha habido editoriales, revistas, que parece como esa maldición Lovecraftiana parece que les ha perseguido, y otros como al revés, como han conseguido un gran éxito o hacerse un nombre gracias a publicar Lovecraft y luego publicar otras cosas. Pero con ese hilo vamos tirando, vamos encontrándonos una serie de editoras que yo, mea culpa, reconozco, no conocía prácticamente ninguna, y seguramente vosotros conocéis alguna más, pero es complicado de conocer a esas autoras, esas editoras. Pero son editoras muy importantes, son editoras que han llevado el peso de revistas, que les han dado brillo, que han hecho recopilatorios maravillosos de relatos ya publicados, pero que sirvieron para darle peso al género, porque al final siempre y hoy en día sigue estando, pero siempre ha existido esa idea de que la ciencia ficción, la fantasía, el weird, son géneros chicos de literatura, entonces que no tienen esa importancia como libros, y hubo mujeres que se atrevieron a coger y decir, pues mira, no estamos de acuerdo, y nosotras o yo voy a organizar una antología de relatos que ya han sido publicados y que ya han salido adelante y han triunfado. Hay mujeres que rompieron pequeños muros, hay mujeres que rompieron grandes muros, que se encontraron con personalidades y personas muy impresentables tanto entre los escritores, otros editores y también del fandom, porque se habla también bastante del fandom de género. Y como ejemplo, pues por ejemplo, se puede hablar de Beatriz Mahaffey, una editora muy importante en su momento y que los comentarios que tuvo que oír, por ejemplo, un ejemplo que pone aquí, no os voy a leer mucho, que un escritor, asistente a Coroncon, en la que conoció a esta editora, comentaba: Bea, en mi opinión, es una mujer encantadora, simpática, tranquila, decorativa y tan solicitada que nunca conseguí decirle más de media docena de palabras. Supongo que ella, sin embargo, no se dio cuenta de mi torpeza. Entonces, esa sensación de, estamos hablando de editoras que metían horas, que trabajaban muchísimo, que le dan una visión diferente, una visión nueva al género, a las revistas a las que editaban o editoriales, o luego a muchas que se pasaron a agencias literarias,
esa visión que le daban, pues tenían que aguantar ese tipo de cosas. No estamos hablando de los años 20 o así, esto estamos hablando de 1953, 55, el 53 fue la Coron. Entonces, es un pequeño detalle, una pincelada para que veáis qué tipo de ambiente se tuvieron que encontrar y cómo que con ese ambiente ellas se crecieron y consiguieron, por ejemplo, para muchas autoras, como por ejemplo Úrsula K. Le Guin, el que si hoy en día admiramos tanto a esta autora, es gracias, muchas veces gracias a ellas. Porque fueron las primeras que apostaron por ella, fueron las primeras que incluso en las revistas animaron a las mujeres a dejar de usar seudónimos, porque por desgracia antiguamente, si querías publicar, tenía que ser bajo seudónimo, y entonces consiguieron para demostrar lo que era una realidad, que la genialidad en la literatura no tiene que ver tanto con el sexo, sino por la persona que lo escribe. Entonces empezaron poco a poco muchas mujeres en esos relatos que se publican en revistas a firmar con su nombre. Y poco a poco fueron encontrando su sitio. Pero tenemos otra mujer, por ejemplo, y ya te voy a nombrar a tres, como Judeline Benjamin, que una mujer con una gran fortaleza, con una gran visión, y que por dos pinceladitas que nombran, cuando Star Wars todavía no era Star Wars, y ahora que estamos viendo que sí de Mandalorian, y ahora que sea Azuka y no sé qué, que van a salir 37 cosas más, la primera que apostó a nivel literario por, por George Lucas y por la historia de Star Wars fue ella, Judy Benjamin. Y no solo eso, sino por ejemplo, que no voy a contar mucho más, porque como muy bien decía Amparo en la presentación que hicimos, si queréis saber más, leeros el ensayo. También tiene mucha importancia con un relato clave en la literatura de ciencia ficción y de su autor, que sería Isaac Asimov y el hombre bicentenario. Ahí os dejo la pildorita para que, si os apetece, piquéis y leéis el libro. Y luego, uno último que quiero comentar es Zhang Xiao. Y Zhang Xiao me encanta porque ahí coincidimos los autores y yo de enamorarnos de esta historia, que tampoco voy a contar mucho, porque merece la pena leerla casi de primera, sin saber mucho más. Pero por eso os digo que es muy literario y esta historia es muy literaria. Serviría para no sé si es una película, una serie o lo que siguiera, porque era todo un personajazo. Es un personajazo. Zhang Xiao es una de las responsables, por no decir la gran responsable, de que hoy en día conozcamos a tantísimos autores de ciencia ficción china y consideremos que la ciencia ficción china tenga ese estatus de ya gran ciencia ficción, que ya aparecen en antologías, que aparecen ya en librerías, ya tenemos a muchísimos escritores que ya se conoce su nombre, que en Liu, por ejemplo, que bueno, más tirando ya más a zona americana, pero hay muchos que todavía se mantienen en China y escribiendo y triunfando. Y toda esa ola en gran parte vino porque esta mujer, porque Zhang Xiao, se empeñó en que la gente tenía que conocer la calidad de su literatura de ciencia ficción. Y hizo un viaje larguísimo, ya leeréis los detalles, y se empeñó y volvió a tener problemas políticos, de boicot, y volvió a empeñarse hasta conseguir que la ciencia ficción china sea conocida en el mundo entero. Así que estos simplemente son unas pequeñas píldoras de lo que podéis encontraros en Editoras de lo Extraño, Amparo Montejano, José Montejano, y que publica Dilatando Mentes. De verdad, ya sabéis que yo aquí suelo intentar traer ensayos porque me parece un género muy infravalorado y muy interesante, sobre todo para los que amamos la literatura, porque ensayos relacionados con la literatura, relacionados con el género, van saliendo. Yo, por ejemplo, yo soy enamorado, Dilatando Mentes, de su libro de terror, pero también de sus ensayos. Y este creo que es el tercero o el cuarto que comento por aquí. Y la verdad es que merece la pena. Así que
si queréis conocer un poquito más la historia de estas mujeres que hicieron que muchas otras mujeres, y no solo mujeres, sino muchos hombres, brillaran como han brillado en la literatura, Editores de lo Extraño. De verdad, no os vais a arrepentir porque se lee rapidísimo, se lee de maravilla y es muy divertido. Y pasamos de esto a una novela que está muy bien escrita, es muy buena, está maravillosamente traducida y yo hablaré por qué luego está traducida, tanto la traducción como la maquetación y todo eso me parece maravillosa. Pero es una novela muy especial que se llama Entre medias, de Tananarive Dou. Creo que se dice Tananarive Dou, si veis las de biblioteca de Carrefour, si veis y no es así, me lo comentáis por favor, porque siempre me lío y sé que pone una nota en el libro, pero ahora no me acuerdo, pero creo que era Tananarive Dou. Tananarive Dou, llegué a ella porque hay una de las cosas que más quiero hacer en este canal es abrir a otras visiones del mundo, a otras literaturas. Y hay un género que ya va cogiendo su peso, su personalidad, tanto desde el interior como desde influencias del exterior o gente que vino de ese continente, que sería el afrofuturismo. Entonces, investigando un poco sobre afrofuturismo, descubrí que Tananarive Dou daba clases de afrofuturismo. Entonces estuve leyendo algunas cosas sobre ella, algunas, pues eso, de lo que vas leyendo, vas tirando en lo otro, vas tirando en lo otro, y descubrí que la biblioteca de Carfax había publicado su Entremedias, que ha publicado hace bastante tiempo, no sé, no me acuerdo exactamente de qué año es, pero ya os digo yo que, no, mira, pues del año pasado, de abril, justo del año pasado, 2022. Y me lancé a leerlo, además tuve la suerte de contar con las editoras de la biblioteca de Carfax, maravillosas, aquí en otra charla que también está aquí en Twitch y que ya también va a estar en YouTube. Y, y este es un libro de terror, pero se puede hablar de terror a fuego lento. Es un terror que a los amantes de terror yo creo que les va a gustar mucho porque tiene toda la esencia del terror, pero también yo creo que es muy recomendable para aquellos que quieren adentrarse en el mundo del terror o en diferentes tipos de terror. Eh, lo que primero que quiero destacar es el comienzo de la novela. La voy a leer en un momento, es una frase, pero sí quiero comentar que hay muchas veces que ahora tenemos esa obsesión de que parece que a los que nos gusta escribir o a muchos autores o así ponen muchísimo empeño en esa primera frase, en ese primer párrafo, para enganchar, para que cuando vayamos a la librería cojamos esa primera frase, oh, qué pinta tiene este libro, y luego lees el libro y no tiene nada que ver con esa primera frase, pero parece que ese engancho, que se puso tanto empeño en conseguirlo, eh, pues, pues parece que tenía que estar ahí para que lo compráramos. No es el caso de Entre Medias, porque Entre Medias no solamente que ese inicio enganche y engancha muchísimo, sino porque además ese enganche, esa primera frase, te explica, una vez que lees la novela, lo entiendes mucho mejor, te explica muy bien de qué va a ir la novela. Entonces, claro, cuando lees esa frase te engancha, no sabes por qué, pero luego toda la novela gira en parte a esa frase, a eso que se cuenta, y se ensarza todo de una manera tan maravillosa, merece la pena. Entonces os voy a leer esa primera frase para que veáis que es muy muy buena. Es la primera frase más del prólogo, que pone en 1963 y dice: Hilton tenía 7 años cuando su abuela murió, y fue una mala época, pero fue peor cuando murió por segunda vez. Claro, que no estás hablando de una abuela, estás hablando de Hilton, que es el protagonista, para comentar alguna cosilla más de Hilton, y estás hablando de una abuela que muere 2 veces. Claro, ya eso engancha. Pero es que a la vez todo tiene sentido. Todo tiene sentido en este universo que Tananarive ha publicado y que además
enraiza con esa parte que comentábamos de afrofuturismo en parte, pero no tanto afrofuturismo en sí, porque esto es una novela que mira más hacia el pasado, más que hacia el presente o el futuro, es en Estados Unidos además, habla de ciertos temas que ahora comentaré, pero sí tiene esas raíces de... los protagonistas tienen raíces africanas y cómo esas raíces también empapan tanta su cultura como al final también lo que va a ocurrir en la historia. Entonces, hay que tener en cuenta eso, y que eso ya es un punto para mí muy a favor, pero os cuento un poco de qué va la novela. Tenemos dos personajes principales, que son Hilton y Dede, pues principalmente es Hilton. Hilton es un hombre negro, de color, que está casado con Dede y ella es nombrada primera jueza en Miami. Claro, eso despierta mucho recelo, despierta el racismo latente, estamos hablando de años 60, 70, 80. Entonces, nos habla de todo eso, nos habla de esa relación entre, creo que son los años 60, 70, creo, voy a asegurarme, porque el prólogo sí es del 63, pone, pero luego no me acuerdo si, bueno, es igual, pues los 60, 70. Y nos habla del racismo, nos habla de un montón de temas que entran dentro de una novela de terror. Que a veces que parece que el terror solamente puede ser sustos, puede ser momentos desagradables, pueden ser momentos tensos. Pero aquí se habla de muchísimas cosas más. Nos habla de racismo. Nos habla de psicología. Que también hay un buen momento en el que habla de la psicología, porque algo ocurre con Hilton. No voy a contar mucho, pero sí puedo decir que Hilton empieza a sentir como que la realidad y los sueños se entremezclan, como que no sabe muy bien cuándo está viviendo la realidad y cuándo no. No voy a contar mucho más, pero yo creo que es importante saber. Entonces, y por eso habla de esa relación de sueños y realidad, habla de esa relación con la muerte, con el destino, eso si el destino está escrito o porque pensamos que el destino es así, nosotros nos buscamos nuestro propio destino. Y también habla de esas raíces africanas que os comentaba antes. Estamos hablando de ese personaje que poco a poco va entrando en una vorágine de, no decir locura, porque no sabemos si es locura, no sabemos si son sueños, no sabemos qué es lo que está ocurriendo. Y ahí es donde viene un gran acierto, tanto de la editorial como la traducción y así, que es cómo juega también la manera de que para que se entienda la parte de sueños está escrita, o sea, tiene otra tipología, más concursiva. Luego pasamos a la parte más real, pero cómo esa parte se va trenzando una con la otra y cómo nosotros mismos como autores, o sea, como autores, también como lectores, empezamos a dudar de qué es lo que estamos leyendo, cuál es la realidad y cuál no es la realidad. Primero, porque esa diferenciación que hacemos, tanto tipográfica como el libro, poco a poco se va rompiendo en la realidad de Hilton, y porque el propio Hilton es el que duda e intenta entender qué es lo que está ocurriendo. Entonces, ya os digo, y también quiero destacar la portada, porque me parece brutal, y lo mismo que os decía de se va a entender con esa primera frase una vez que leáis el libro, se va a entender muy bien también la portada, esa portada que es tan inquietante de esa cara de Hilton y esos Hiltons diferentes con esas puertas que se abren además de manera girada y así. A mí me parece brutal esta portada. Pues esta también se va a entender por el libro. También hay puertas que se pasan, que no se pasan, que no sabes que va a haber otro. No voy a contar mucho más. Así que sí que es un terror, pero a fuego lento, que no tiene grandes momentos angustiosos, sino que es una angustia continua, que poco a poco va subiendo, 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 hasta que intentamos encajar las piezas de qué es lo que está ocurriendo y que intentamos entender qué es lo que le ocurre a Hilton. Yo creo que merece mucho la pena leer, la verdad. O sea, si os gusta el terror, es un terror eh,
a fuego lento, como decía, pero si no os gusta el terror, yo creo que es una buena manera de introduciros en qué es la literatura de terror, porque tenemos la sensación de que el terror puede ser de maneras muy diferentes y hay veces que solamente parece que hablamos de un mismo terror. Entonces, esa sería la segunda lectura. Y como hemos estado hablando de afrofuturismo, qué mejor que pegar un salto y hablar de verdadero afrofuturismo con esta novelaza. ¿Quién teme la muerte? De Nnedi Okorafor. Que por cierto, creo que hoy era el cumpleaños. Así que muchas felicidades. Y si alguien tiene bien de felicitarte de mi parte, lo que sea. Aquí sí nos encontramos con afrofuturismo auténtico. Está publicada por Crononauta. Es una edición también, a mí me encanta. La portada, ya veis, es brutal. Cómo juega con África, con los buitres, los rasgos, las caras. Cómo juega con todo, con viajes, con camellos. Y lo mismo que ocurría en las novelas anteriores, en esta, una vez leas la novela, vas a ir reconociendo todo lo que está dibujado en esa portada, porque todo lo que hay principalmente ocurre y lo vas a conocer. Y es una novela muy, 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 muy interesante. Estamos hablando de la ganadora World Fantasy Award. Pues conoceréis a Vinti, que Crononauta, una de las cosas que más se conoció sobre todo al principio fue gracias a Vinti, también de la propia autora. Y esta es un poco, me gustó verla y luego conocerlas también en la entrevista que les hice el mes pasado, eh, ver cómo esta novela les trajo a Okorafor. Primero publicaron todo lo que sería Vinti y más tarde publicaron Quien teme al muerte. El propio título también tiene sentido. ¿Por qué? Porque es el nombre de la protagonista. Claro, ¿cómo se va a llamar Quien teme a la muerte? Claro, sí, se llama así, pero se llama así en su dialecto. El nombre exacto, porque siempre me suelo decir, Onyesungu, no quiere decir eso. Quien teme a la muerte. Y es otra de las novelas, y pasa mucho con el afrofuturismo, y pasa mucho con muchas novelas, con esa carga que tienen de raíces y de pasado, intentar entender el mundo, nuestro mundo, a través de los ojos de esa ciencia ficción, la fantasía o el terror. Y en este caso estábamos hablando de un futuro, pero es una ciencia ficción, vamos a decir sí, posapocalíptica, o es una ciencia ficción donde todo lo que vamos a ver es desierto, aunque no sabemos si todo es desierto. Pero también está mezclada con la magia, con la fantasía. Eso sí, no penséis que va a ser una novela fácil, porque es una novela dura. Es una novela muy dura, sobre todo ahí, desde que arrancan, esos principios son muy duros. Hay momentos también que habla de temas muy, muy potentes y que hay que cogérselo con ganas y con calma. Eh, la protagonista es fruto, vamos a decir, de la violencia que vive su tierra, su mundo. Vamos a entender que hay como dos razas, dos etnias diferentes, que son los oqueques y los nurus, y que históricamente, por primero unos, luego otros, y luego lo que suele pasar en este tipo de cosas, me acuerdo yo en su momento y que sigue habiendo, coleando esas cosas, las guerras, los hutus, los tutsis y ese tipo de cosas. Pues estamos hablando de eso. Estamos hablando de en África, estamos hablando de una guerra entre diferentes razas. Y en este caso, la madre de nuestra protagonista es Okeke. Y no voy a destripar mucho porque es la que, vamos a decir, el principio de la novela. Sufre una violación a cargo de un general Nuru y fruto de esa violación nace la protagonista. Ese comienzo, como puedes imaginar, marca mucho la historia. Pero no solamente marca mucho la historia, sino marca físicamente. Porque la mezcla es entre Quekes y Nurus, la mezcla racial, lo que da son hijos marcados, hijos EU, que, que físicamente son muy diferentes. Me gusta cómo lo describen, porque es una manera muy sutil de decirlo, que tienen el color de la arena, pues como de manera de decir de que son muy diferentes físicamente, entonces se ve
fácilmente. Entonces son personas, son niños, ya desde que son niños, que están marcados para siempre, y una de ellas es nuestra protagonista. Entonces, vamos avanzando en la historia, además, claro, todo lo que tiene que vivir, pues para salir adelante y así. Pero no solamente habla de ese tipo de violaciones, también habla de un gran problema en África y no solo en África, que sería la ablación. También nos habla de violencia, nos habla de destino, nos habla de esperanza o falsa esperanza, de grandes profetas que se supone que van a venir y no es lo que nos esperábamos. Nos habla de magia. Y nos presenta a otro personaje, que es un Wita, que es como nuestra protagonista, pero con un pasado un poco diferente, también muy duro, muy traumático, que ya conoceremos más adelante, no puedo contar mucho. Pero desde el principio conectan porque son los dos Ebu que, que vamos a conocer o que ella conoce por primera vez. Y va viendo cómo esa conexión que tienen va más allá. Y, y le introducen en el mundo de la magia, en el mundo de... que va a causar muchos también problemas entre ellos dos, que va a tener también causar ciertas crisis entre ellos, pero también con el entorno. Y luego tenemos a un grupo de amigas, de Diti, Vinta, que, que se unen a ellos en busca de algo, en busca de conseguir algo. Voy a contar también, poco más voy a contar sobre ello, ya que es una de las claves para entender quién es esta protagonista, Kisonye, y qué es lo que va a ocurrir. Sí os puedo decir que tiene muchos momentos en esta novela duros, como os podéis imaginar, si hablamos de violaciones, guerras, violencia, hablamos de ablación, hablamos de odio, hablamos de propio racismo, hablamos de marginalidad, hablamos de muchísimas cosas, con un prisma además con cierta esperanza, pero cierta esperanza casi desesperada, y con unos protagonistas que la verdad es que me gustan mucho. Onjo es compleja, es un personaje complejo porque vamos creciendo con ella, vamos entendiendo qué es lo que le ocurre, qué es lo que le va a ocurrir cuando vamos viviendo esta historia, porque al final es ella la que nos cuenta la historia. Pero no solo ella es protagonista, sino que al final todos, son los propios amigos y todo, tienen su propio protagonismo y su destino, muy humano además, porque una de las cosas que más me ha sorprendido de esta novela es que nos plantea la humanidad, las relaciones sexuales, el amor, el desamor, de una manera muy real. El miedo, la esperanza. Entonces, todo esto se une en una historia que yo creo que merece mucho la pena leer. Así que si queréis descubrir qué es esto del afrofuturismo, que ya os digo que muchas veces podéis asociarlo a ciencia ficción africana, que sí, que esta tiene ciencia ficción porque es tras algo que ocurrió, porque también nos encontraremos con momentos con ordenadores, así, pero eh, es una novela que sobre todo, más que esa parte de ciencia ficción, pesa más la parte mágica, la parte más fantasiosa, la parte más de búsqueda también de raíces africanas, de cultura propia, de entender el mundo desde el punto de vista africano, pero además con temas clave que hoy en día siguen ocurriendo. Entonces es una manera de hablarnos de nuestro mundo, situándolo en otra época, con magia, con otro tipo de rituales, pero para hablarnos de cómo está el mundo y esos odios, esas marcas que nos vienen, por ejemplo, por ser una niña fruto de una violación que te marca para siempre. Ya os digo, es duro, es un libro duro, pero es muy interesante y yo creo que merece mucho la pena. Así que este sería Quién teme la muerte, ya os he dicho que de Crononauta, y merece la pena. Y aquí vamos a pasar a otra de ciencia ficción.
más cercana, una ciencia ficción más cercana, pero también, o sea, ciencia ficción, perdona, fantasía más cercana, pero también cercana de cierta manera. Estamos hablando de la fantasía, de fantasía nórdica, con mitología nórdica, pero no la nórdica que de Thor, Odín. Refiero, no solamente existe esa mitología nórdica, sino son muchos más mundos. Eso ya habréis visto en incluso en las propias películas de Marvel, aunque son como se las llevan, como se las llevan, pero cómo el mundo está dividido en distintos mundos, pues pone el foco en nuestro mundo en esta novela, vamos a decir, de fantasía urbana mitológica, se puede hablar, que sería la canción de Freya. La canción de Freya, de Lucía Garnez y Maya Ross, es una novela en la que nos introducen en la mitología nórdica, pero de una manera mucho más sutil. En el sentido de que no nos vamos a encontrar esos grandes dioses, vamos a encontrar otro reino, vamos a encontrar. Pero sobre todo lo que nos vamos a encontrar son secretos. Nos vamos a encontrar secretos porque las dos protagonistas de esta novela, principalmente Ada, que es la que seguimos, principalmente casi toda la novela seguimos su aventura, Ada, en realidad ella podría parecer como cualquiera, ella en realidad es una polva, es una maga, es una bruja, como queramos llamarla. Viene de una estirpe de grandes brujas, su abuela es la gran volva, vamos a decir, de la zona, pero ella se aparta de todo eso por ciertos temas que se irá contando a lo largo de la historia y quiere tener una vida normal. Pues se muda, cambia por completo, deja atrás su pasado, nos ocurren ciertas cosas traumáticas que le ayuden a tomar esa decisión, y trabaja de camarera en una cafetería. Y vive con una amiga y de repente entra una mujer, una joven, Sia, de la que se enamora prácticamente al momento. Eh, me gusta mucho cómo está tratada ese momento en que se enamoran las dos y cómo ese choque de esa pobre hada vergonzosa que no sabe cómo hablar con Sia, que parece mucho más segura de sí misma, pero que también tiene esos tomedacas. Yo creo que es un momento es bastante al principio de la novela. Y empiezan una relación juntas. Y al cabo de tiempo van a vivir juntas y todo. Estamos hablando del principio de la novela. Esto no es la clave de la novela. Y poco a poco, claro, la propia Ada es conocedora que ella tiene secretos. Ella no le cuenta que es Volva, que es una bruja, que tiene ese pasado con grandes brujas. Pero Sia también tiene sus secretos, aunque no se lo cuenta nunca. No tiene prácticamente relación con su familia, solamente con un hermano. Y cada vez que habla del tema, pues se sale por la tangente o llega a un punto en el que dice, bueno, pues te voy a presentar a mi hermano por lo menos para que lo conozcas. Y es otro personaje también muy importante en la novela, el hermano, muy potente, y que con muchos grises es muy interesante este personaje. Y lo conoce, pero bueno, siguen adelante las dos conocedoras, o más o menos suponen que tienen secretos con la otra, pero nunca llegan a hablarlo sobre ellos. Hombre, muy buenas, Patricia. Muchas gracias por pasarte por aquí. Estaba hablando de la canción de Freya. Estaba comentando que cómo pasa la protagonista, Ada, vive con Sia, las dos tienen sus secretos, no sabemos muy bien al principio cuál es el secreto de Sia, simplemente sabemos que no se lleva con su familia, que no quiere que se hable de su familia. En cambio, de Ada sí sabemos del principio que es Volva, que es bruja, que viene, pero no ejerce como tal, sino que se ha querido separar de todo eso. En lo que ocurre que no es destripar absolutamente nada, porque ya os digo, es al principio de la novela y además lo pone la propia sinopsis, un día Sia desaparece.
Sí desaparece, pero no desaparece, o sea, desaparece de la noche a la mañana, no sabemos qué le ha ocurrido, pero sí suponemos que no le ha podido pasar nada bueno, porque se deja un colgante que para ella siempre ha sido muy importante y además pues deja la casa pues como estaba, se rompe un jarrón, entonces Ada sabe que algo ha pasado, pero no sabe qué es lo que ocurre. No se puede creer ella misma que sí haya desaparecido, se le haya dejado, porque sí. Entonces va pasando el tiempo hasta que llega un momento en el que vuelve a aparecer el hermano de Sia y ahí empezamos a descubrir cuál era la realidad de Sia. No os voy a contar mucho más. Sí os puedo decir pues que esta novela en realidad es un viaje de aventuras, es un viaje a la mitología, es un viaje a entender otros mundos, pero también es un viaje en el que hablamos de una representación LGTBI completamente natural y normal, porque es que es lo normal y es que es lo natural y a veces llama la atención que tengamos que decirlo así, pero es que es una historia de amor preciosa entre las dos protagonistas. Vamos a conocer al hermano con sus claros y sus oscuros, un personaje complejo, un personaje difícil, un personaje que hay que entenderlo y hay que entender qué es, dónde se encuentra él en todo este entramado, guardando los secretos de su hermana, pero a su vez sabe quién es su hermana, sabe quién es él, pero a su vez le puede contar lo mínimo a Ada, pero la necesita también. Entonces, es es una novela muy interesante, es muy divertida. Además, yo os puedo decir también que por aquí que pone número uno con lo que tú eh, prometes haga, porque además lo deja con un final muy abierto. Ya os digo, pero sobre todo hay algo que me llama mucho la atención y es lo bien que narra, lo bien que conjuga la mitología con nuestro mundo hoy en día. Ya sabéis que a mí también me encanta todo eso, me encanta, ya estoy con mi propio proyecto de grandes mundos mezclando mitología y realidad, y sobre todo hoy en día, una fantasía urbana con un gran peso de la mitología. Y aquí me gusta mucho pues cómo se introduce los mundos, cómo vamos poco a poco descubriendo cosas de qué secretos ocultan, qué le pasa a Ada, si es Volva auténtica, si no es Volva, si tiene poderes, si no, si los podría controlar. Sia también quién es, de qué familia viene, por qué no quiere nunca hablar de la familia. Nos vamos a conocer todo eso y vamos a conocer también, vamos a hacer un viaje con la protagonista. Hombre, muy buenas. No sabía que estabas por aquí. Muy buenas, Maya. Eh, Ada es maravillosa, es un personaje que me encanta. Antes comentaba, no sé si estabas por aquí antes, Maya, que me encanta cómo jugáis con ese primer contacto entre Ada y Sia. Porque me parece súper tierno, súper real además, porque estamos acostumbrados a esos grandes enamoramientos de película, que pasa no sé qué, y todos tienen grandes seguridades, o uno de los dos tiene grandes seguridades. Aquí conoces a dos protagonistas, además, dos protagonistas con tantos secretos, casi con ellas mismas, porque ellas casi tampoco se entienden a ellas mismas, y cómo consiguen encontrar otra persona también con tantos secretos que puedan encajar las dos, y luego cómo desarrollar la historia. La verdad es que me gusta mucho, me lo pasé muchísimo, muy bien leyendo. Además, también tengo que decir que me parece brutal, solo comenté a tu editora, eh, que me parece brutal la edición que ha hecho, eh, porque hay que tener valor desde Numac para una primera novela, más que la reedición que habías publicado anteriormente, para hacer una edición así. Esto es el principio de la novela, pero es que luego dentro de la novela también sigue siendo, o sea, desde ilustraciones, no voy a enseñar mucho, desde ilustraciones a estos encabezados de cada capítulo y así, pero es que no solamente va eso, sino que al final nos encontramos con una especie de diario de las protagonistas. Bueno, me encanta porque pone el diario de una vulva. Eh,
y conocemos las caras, conocemos un poco y conocemos además, pero no se puede enseñar mucho de esto porque al final es hacer mucho spoiler. Ya os digo, es una novela muy, muy interesante. Yo me lo pasé genial leyéndola. Cogí muchas ideas y muchas notas para mis propios proyectos, así que me encanta. Y ya que está por aquí Maya, también comentaros que ahora acaban de terminar la preventa, ya están en plena venta del siguiente proyecto que tienen, de la siguiente novela que tienen, porque aquí no paran. Y basta que han publicado uno para decir, mira, pues vamos a seguir vamos a seguir publicando y además vamos a seguir publicando. Y tengo muchas ganas de saber por eso, porque tengo que decir que vuestra editora trabaja muy bien eso de dejarme con el gusanillo, porque sí me dijo que estáis montando algo muy grande en el mundo y estáis montando algo muy grande y todas las piezas que vayan encajando y todo eso. Y entonces me llama mucho la atención, ya os digo, porque entre otras cosas yo soy un amante de la mitología y tengo mi propio proyecto también unido, vamos a decir, realidad con mitología y además realidad actual, no solamente pues como os pasa a vosotros en la canción de Freya. Eh, es un que da miedo, sí, yo también tengo cuadernos y cosas, todo pero que es una gozada, además te lo pasas, yo me lo paso bien, bomba. Pero aquí también hay que decir que habéis terminado ahora, ya está. Creo que, voy a mirar antes de meter la pata. Creo que ya no está en preventa, ya está en venta. La boda de Artemisa. Eh, ya está en venta. Como vais en Numac, vais a tope y ya está la preventa, la siguiente preventa. No quería meter la pata, es a ver si todavía está en preventa o en venta. Yo ya lo tengo comprado y estoy deseando que me llegue. Está en venta. La boda de Artemisa, y en este caso pasamos de una mitología más nórdica a una literatura, o sea, una mitología que igual es más conocida por más gente, que sería la mitología griega, pero estoy deseando ver desde vuestro prisma en qué convertís o en qué se convierte la mitología griega. Y además nombráis Artemisa. Anuncios. Pues espero un momento. Mientras tanto, voy a aprovechar para beber agua. Pero así me hidrato un poco porque si no. No, no, estaba aprovechando para beber agua, Maya, tranquila. Eh, que estoy deseando ver, una vez que he visto la mitología nórdica, cómo afrontáis la mitología más griega, con Artemisa. eh, es que a mí Artemisa es algo que me fascina. Pues quiero ver qué es lo que habéis hecho. Estoy deseando que me llegue. Es bastante más oscuro, me encanta porque yo soy muy oscuro. O sea, aquí la gente que me sigue y me conoce ya sabe que yo también escribo oscurillo. Yo también, el primer proyecto que escribí, que anda rondando por editoriales, a ver si alguno acepta la casita, es más, pues, no voy a decir más tipo la canción de Freya, pero sí es más aventura. Y ahora lo que estoy escribiendo sí tiene un toque más, tiene toques más oscuros. Pero es que la mitología da juego para mucha oscuridad. Y es una de las partes que más me fascina la mitología, de cómo estamos acostumbrados a conocer 4 o 5 mitos, pero cuando empiezas a indagar, a investigar, hay mitos, hay historias, hay mucho del que tirar. Mitologías además como griega, nórdica, así, pero más cercanas también nuestras, incluso mitologías de nuestro propio país. Yo pues he intentado mezclar distintas mitologías, estoy intentando mezclarlas, así, propias mitologías también españolas. El proyecto que estoy escribiendo ahora, por ejemplo, es mitología también de la Tragantía andaluza. Y, y es una gozada. Entonces, descubrir gente que, como vosotras, que apostáis también por la mitología, así es como yo quiero, yo quiero. Entonces, estoy deseando que me llegue para leerlo. Y ya podemos decir que, salvo que haya problemas que al final puede haber mil problemas, pero si todo va bien, el 18 estaremos por aquí, que estoy deseando que hablemos de la boda de Artemisa. Bien hablaremos de la canción de Freya. Así que apuntar en las agendas, 18 de abril.
Aquí entrevista con las dos autoras, con la de Lucía Garde, con Maya Ross, y hablaremos de mitología, hablaremos de aventuras, hablaremos de ese universo que estáis creando, ese Excel maravilloso que estáis creando, pero sobre todo hablaremos de libros muy bien escritos, muy bien publicados, como por Numac, y estoy deseando. Así que enhorabuena por este, pero ya os diré mucho más en la entrevista, porque hablaremos de los dos libros, quiero hablar de los dos, porque ya que habéis publicado dos que están tan recién salidos ahora con Numa, que así, pues me apetece que la gente conozca ambos y que me tira más la aventura, pues igual se va a la canción de Freya, me tira más la oscuridad, pues igual me voy a Artemisa, me tira más una mitología o la otra, o directamente me cojo los dos, como es mi caso, y digo, y disfruto los dos. ¿Vale? Todo lo dicho. El 18, martes, principio a las 8 de la tarde, llegaré aquí corriendo de las clases, pero llegaré corriendo y hablaremos sobre mitología y hablaremos sobre literatura y sobre lo que habéis hecho. Así que, de verdad, merece la pena la canción de Freya. Y ahora paso ya al último libro que quería hablar hoy, que es este. Solo nos llevamos los recuerdos, de Sara García Rizzotto. Ya veis que hemos pasado del ensayo hemos pasado al terror. Del terror hemos pasado al afrofuturismo. Del afrofuturismo hemos pasado a las aventuras mitológicas. Y de aventuras mitológicas pasamos a la ciencia ficción, pero una ciencia ficción muy... Vamos de andar por casa. Una ciencia ficción muy light, que el propio literario la anuncia que es como lo ponían, que era una ciencia ficción. A ver si encuentro los apuntes que he puesto por aquí. No sé si la he puesto. Es una ciencia ficción muy, muy cercana. ¿De qué trata? Sí, yo tengo que decir que para mí es una gran novela de protagonistas, de personajes. Porque hay veces que la acción se lleva todo a la novela y no queda hueco para los personajes, y hay veces que es al revés, y hay veces que igual los personajes están muy tratados, pero luego frena en lo que es la historia. En este caso, es una novela de personajes, principalmente de dos personajes, Ludwig y Gordon. Os pongo un poco... Os explico un poco de qué va, sin contar mucho. Que sepáis que si queréis en el canal de Literab de Twitch está la presentación que hice con la editora, con Merichel y con Sara García Rizzotto de esta novela. Así que si queréis saber un poquito más de dónde viene la historia y todo eso, pues ahí tenéis también para que piquéis. Pero os digo, hablamos de dos personajes, Ludwig y Gordon. Ludwig en su momento consiguió, luego se cuenta la novela cómo, una máquina para extraer recuerdos de la gente. Y su manera de hacer negocio es robar esos recuerdos y venderlos al mejor postor. Y para ello encuentra a un socio, vamos a decir Gordon, que es, vamos a decir, su secuaz, pero su compañero, y que le acompaña en sí, nos lo narran como casi como el guardaespaldas de Ludwig, de cómo va evolucionando la relación entre ellos, y no conocemos la historia desde el principio, sino conocemos unos cuantos años más tarde, cuando ya llevan un tiempo dedicándose a este negocio. Entonces, esa primera premisa, es decir, robo recuerdos y los vendo al mejor postor, es maravillosa. Luego, además, hay cierta relación con las redes sociales, porque, claro, ¿cómo sabemos qué recuerdos tiene la gente para poder borrarlos? Y claro, nosotros somos los propios que ofrecemos en nuestras redes sociales dónde hemos viajado, qué hemos hecho, cuál es nuestra historia. Entonces, eso hace que ellos puedan saber qué recuerdo les puede interesar para borrarse. Claro, porque el problema es ese. No es que lo robes y lo compartes a otra persona, se lo vendes a otra persona, sino que el negocio viene en que una vez que se lo robas, esa persona ya no va a volver a tener ese recuerdo. Pero cuando se lo implantas a la otra persona, esa persona lo va a vivir como si fuera verdaderamente su recuerdo, como si lo hubiera vivido. Entonces, es muy complejo
Porque lo que puede parecer una trama sencilla, pues dices, mira, pues un robo, pues se va complicando, primero porque nos habla sobre qué somos nosotros, o sea, si somos nuestros recuerdos, somos las personas con las que nos hemos compartido, qué nos queda si nos quedáramos sin recuerdos. Y esa vuelta que le da, más esa idea de, claro, ese capitalismo salvaje, es decir, que soy capaz hasta de comprarme recuerdos de otros para implantármelos y sentir que son míos, a unas sabiendas que no son míos. Claro, una vez que me los implantan, ya sí que estoy convencido que son míos. Entonces, ahí hablamos ya de un tema moral, económico, que le pesa mucho a Gordon. No tanto a Ludwig, pero sí a Gordon. Entonces, Gordon es el que va frenando un poco esa ansia de Ludwig por conseguir el máximo de recuerdos posibles, el vender al máximo, y Gordon es el que pone la moral de los dos. Y en uno de esos viajes descubren un recuerdo maravilloso unido a una grande del cine como Marilyn Monroe, no voy a contar mucho más. Y están en ese punto de gran robo, que eso puede hacer que, pues durante un tiempo se pueden retirar y así. Pero a su vez, en un pequeño motel de carretera, pues muy típico de la road movie, americanas y así, conocen a dos mujeres maravillosas. Porque antes Maya le comentabas que son muy graciosos los dos personajes, sí, es verdad que los dos, Ludwig y Gordon, son geniales. Pero es que los otros dos, y sobre todo, ahora diré quién, son maravillosas. Son Isabel y Rosa. Rosa es para mí el personaje maravilloso de esta novela. Es una señora, vuelta de todo ya, una señora mayor, que tiene una gran enfermedad y ha viajado para que le traten esa enfermedad. E Isabel es su hija. Pues Isabel siente que siempre está en deuda con su madre por todo lo que se ha esforzado, por todo lo que ha luchado, entonces siente que nunca va a estar a la altura. Y Rosa tiene ese punto ya vital en el que sabe que igual no le queda mucho por esta enfermedad, ya por su edad y todo, que ya iba a decir se la sopla todo, porque ya está en un punto de que si quiero decir algo lo digo, si aunque se escandalice de mes igual, pero tiene ese gran conocimiento de la vida. Y, y hay momentos muy interesantes, sobre todo, mira que, por ejemplo, son los dos personajes más sensibles, podríamos decir, o los más empáticos, podrían parecer Gordon e Isabel, pero hay diálogos entre Ludwig y Rosa maravillosos. Hay diálogos en los que los dos hablan de cine, pero hablan de muchas más cosas que de cine, hablan de vida, hablan de si ella ha sido feliz, si hubiera cambiado su vida. Entonces, claro, en una novela en la que estamos hablando que tus recuerdos son tu vida y te lo puedo robar y pasárselos a otro, ver a una mujer que es capaz de coger y decir, mira, yo eh, me hubiera gustado cambiar muchas cosas en mi vida porque tengo una vida muy dura, pero no me arrepiento de nada y es más, esta es la vida que yo estoy feliz con la vida que he tenido. Es un golpe moral, sobre todo a Gordon, que es el momento crítico que está con la moralidad, con este negocio que tiene. Entonces, ahí es donde se da toda la vuelta a la historia. Entonces, para mí esta novela es como en tres partes. Podemos empezar en una primera parte casi como una road movie en el que están los protagonistas buscando qué robar o qué hacer. Una segunda parte en la que hablamos de el gran robo, esos grandes robos de las películas que vemos, de esos grandes robos de... Y una tercera parte que no os puedo contar porque es una de las claves de por qué hablo de que es una novela de personajes, que hace de que todo se revolucione y que todo tenga sentido. Entonces nos habla, pues eso, nos habla de recuerdos, también de ambición, nos habla de a ver si todo estaría en venta, qué valoramos en nuestra vida y también qué seríamos capaces de hacer o de provocar para conseguir lo que queremos. Entonces, es una novela que se lee muy rápido, no creo que es novelette, yo creo que es novela ya, porque como está en margen del novelette novela, creo que es novela, pero se lee muy rápido, es muy interesante y sobre todo tiene ese juego de personajes muy diferentes entre ellos, cómo interactúan y hay una cosa muy interesante que es
los silencios en la novela. Me parece brutal cómo Sara consigue que esos silencios pesen en una novela. Porque en el cine estamos muy acostumbrados a ver escenas en las que el peso del silencio, las miradas, tienen mucha importancia narrativa. Pero en las novelas a veces nos cuesta encontrar buenos silencios, buenas elipsis, buena manera de narrar esos silencios o de explicar o de que nosotros entendamos y vayamos encajando las piezas de por qué esos silencios. Eh, y Sara aquí lo consigue que esos silencios pesen mucho y sobre todo cuando llegamos al final y encajamos todas las piezas de este puzzle y vemos la relación entre los dos, el negocio, todo lo que ha podido ocurrir a lo largo de esos años que no hemos vivido pero vamos a ir viviendo con ellos, de recuerdos, de momentos de viajes, de relaciones entre ellos, de la relación que tiene Newman y Gordon en realidad, que no le pone palabras, porque ellos no le ponen palabras, pero entendemos qué relación tienen entre ellos, aunque no entendamos muy bien cómo es esa relación. Entonces, cómo va hilando todo de tal modo que al llegar al final, y le dé un giro a la novela y al propósito muy interesante, pero sobre todo me quedo con esa parte en la que todo nos encaja, esos silencios nos encajan, esas tramas desde el principio que nos ha ido avanzando pistitas, porque no es una novela de detectives, pero sí te va dejando pistas de qué es lo que nos vamos a encontrar en esta novela. Vas descubriéndolo poco a poco y lo disfrutas muchísimo cuando la vuelves a releer. Esas novelas que merece la pena releerla por cómo está escrita, por cómo está narrada y por cómo luego vas descubriendo cómo nos han ido dejando esas píldoras sin darnos cuenta que cuando llegas al final todo encaja. Encaja de tal modo que incluso nos hablaban luego en esa presentación de dónde viene el título y el trabajo que hubo, porque conseguir el título es perfecto para esta novela. Porque se llama Solo nos llevamos los recuerdos. Y en ese Solo nos llevamos los recuerdos se puede leer de dos maneras. Y no puedo decir que dos maneras, porque si no sería extirpar mucho de la historia, pero Solo nos llevamos los recuerdos. Me parece una novela preciosa, muy literal, eso decir a Mary cuando hablo con ella así, que tiene una novelas, un estilo muy literal, de novelas muy de personajes, muy de vivencias, no tanto de acción, que también tienen novelas de acción, pero sí están muy bien tratados los personajes, están muy bien hilados, y son novelas que se leen en un suspiro, pero se disfrutan muchísimo. Así que ya digo, merece la pena, solo nos llevamos los recuerdos, por cómo está narrado y sobre todo por esos personajes que interactúan de una manera tan real. Y lo que os decía, y esos silencios que son tan reales que luego entendemos esos viajes, esos paseos por un río, esos silencios que no entendemos a veces por qué, de dónde vienen esos silencios, al final todo cuadra. Así que, muy recomendable. Y ya para ir terminando, hago un pequeño repaso. Editoras de lo extraño, un ensayo sobre editoras, sobre el trabajo que han hecho editoras desde el siglo XIX hasta prácticamente hoy en día, en el weird, pero no solo en weird, en fantasía, en ciencia ficción. Muy, muy recomendable, muy interesante para entender el mundo y para entender el mundo literario, cómo funciona y para entender cómo hubo pioneras que hicieron que mucha gente brillara, incluso ellas quedándose en la sombra, y que tanto Amparo Montejano como José Montejano hicieron una gran labor de investigación y sobre todo de divulgación, porque es muy entretenido, pero a la vez con muchos datos, con mucho peso, de darnos cuenta de toda esa gente que estaba ahí detrás. La segunda novela, entre medias, maravillosa historia de terror a fuego lento, un terror de estas de no grandes sustos, aunque alguno puede que haya, pero no es un terror audiovisual como estamos acostumbrados, un slasher, no, estamos hablando de un terror que poco a poco va creciendo, la angustia va creciendo, vamos conociendo con el personaje. Tanarebe escribe maravillosamente. ¿Quién teme la muerte? De Edwin Corafor, una fantasía, ciencia ficción, que es lo que llamamos y que
por suerte vamos descubriendo poco a poco afrofuturismo, en el que se mezcla esas grandes tradiciones africanas con el futuro, con grandes problemas actuales llevados al futuro, mezclados con la magia, mezclados con muchísimas cosas. Una portada que me fascina, con esa calavera que ves y no ves, depende cómo lo mires, ves los personajes, pero ves la calavera, pero ves los buitres, ves todo lo que hay y todo tiene sentido en la novela. La canción de Freya, de Lucía Gardez y Maya Ross, aquí presente. Maravillosa aventura urbana mitológica o fantasía urbana mitológica. Es una categoría que todavía me cuesta el cómo narrarla, pero que es algo que me encanta ver como poco a poco cada vez hay más autores porque parecía que solamente tenemos a Percy Jackson y compañía, pero hay muchísima mitología que se puede aprovechar, que se puede traer a novelas distópicas, novelas El rastro del rayo, por ejemplo, es maravillosa, la canción de Freya, como la mitología puede ser una gran inspiración para grandes historias, con unas protagonistas que te enamoras de ellas, y con un hermano que me encanta lo bien que lo habéis tratado, porque es muy ambiguo en muchas partes y es un personajazo para mí. Y solo nos llevamos los recuerdos de Sara García Rizzotto, una novela de ciencia ficción costumbrista, que le llaman en Literap, ciencia ficción suave, que habla sobre los recuerdos, sobre robar recuerdos, venderlos, pero en realidad es una novela de personajes, de grandes personajes, que, que merece la pena, que merece mucho la pena. Así que 5 libros, para mí 5 librazos, muy variados entre ellos, que yo creo que es lo divertido y es lo que me gusta traer para aquí. Entonces, solamente recordaros un par de cosillas. Primero, que el 18, que seguramente será el siguiente directo, porque el domingo que viene, igual, no, como tengo el martes 18, pues no sé si, no creo que era el domingo, pero bueno, ya os iré comentando. Presentación del la boda de Artemisa, pero también hablaremos de la canción de Freya, con sus autoras, Lucía Gárlez, con Maya Ross. Eh, Hablaremos de Numac, de la editorial que está arrancando, pero que ha arrancado con mucha fuerza y merece la pena hablar de ella también. Y luego os dejo simplemente unos libros que son los que ya estoy preparando o ya he terminado de leer o estoy en ello así de cara a el mes que viene, por si habéis leído alguno, por si queréis leeros, lo que sea. Empezamos por el que acabo de comentar ahora, en Numac, La voz de Artemisa. De Duermevela, por ejemplo, hablaré de una novela que ya la he terminado, pero me apetecía dejarle un hueco importante porque me gustó muchísimo y si no iba a quedar un programa muy largo y me gusta, suele gustar mucho traer 5 o 6 novelas. Es El Señor de la Noche, de Tanith Lee, maravillosa y escrita como Los Ángeles. De cara al terror, bueno, va a haber más de uno de terror, pero Modulorama, de Nieves Mories y Francisco J. Pérez. Esta novela pequeñita, pero maravillosa. Hablaré de ella y es posible que haya novedades también de cara a poder traer también a Nieves y hablar sobre ella. De Dilatando Mentes, siguiendo con los ensayos, quiero hablar de esta, Where TV. Este sí es más gordito que el anterior, pero muy interesante. Los que os gustan las series y sobre todo las series de culto y ese tipo de cosas, puede ser muy interesante. Where TV. Y me dejo 2 últimas novelas, que sería, eh, siguiendo también mi intención por dar peso a los relatos, Planetas Invisibles, está publicada por Runas. Esta es el primera antología de ciencia ficción china que editó Ken Liu. Luego sacó una segunda, creo que se quedó por la segunda. No sé si va a haber más. Pues, ciencia ficción china. Y por último, Dilatando Mentes también, tengo pendiente La caja de los huesecillos, una novela de terror. Entonces, como podéis ver, terror, ensayo, fantasía,
fantasía oscura, o tanto el Señor de la Noche como la Boda de Artemisa, por lo que ha comentado Maya, tendrá su oscuridad, y Planetas Invisibles, ciencia ficción. Como esta vez, va a ser variadita. No sé si estarán todos para el mes que viene, no sé si hablaré de todos, de algunos solos, por medias seguro que descubriré alguno nuevo que quiera meter, pero para que sepáis un poquito lo que va a haber, ¿vale? Así que lo he dicho. Muchas gracias. Muchas gracias por estar por aquí. Muchas gracias, Maya, que estoy deseando que podamos hablar largo y tendido de vuestra obra. Y muchas gracias, Patricia, siempre por estar aquí. Felicidades, aunque retrasadas, pero por el Día del Libro Infantil. Eh, Chano y Oscar, ya sabéis que para mí maravillosa y os tengo mucho cariño, así que espero que lo disfrutarais muy bien. Ya vais viendo que seguís haciendo vuestros pinitos en institutos, en Icastolas, cosas así. Me encanta veros cómo va abriéndose ese mundo, y además que ahora que se han publicado también los últimos libros también en distintos idiomas, y que da gusto, que espero que se convierta en una gran saga mundial y poder decir yo he entrevistado a ellos. No, la verdad es que merece mucho la pena. Ya sabéis que el libro está ahí guardadito en la estantería de mi peque para cuando le dé pues ya empezar a leer. Ya leo yo los cuentos, pero cuando tenga sus libros, ya os dije que uno de los primeros que va a tener va a ser el vuestro. Pues lo dicho, eh, muchas gracias. Nos vemos, si no, no sé si el domingo que viene o si no, en 10 días para la presentación de la boda de Artemisa. Y cuidaros mucho, disfrutad de las vacaciones, los que estéis de vacaciones, y a quereros mucho. Que en este mundo estamos poco tiempo y si lo pasamos leyendo muchísimo. Beso y nos vemos en el siguiente programa. Chao.